Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Muchos años, por allá por el año 71 tal vez, murió mi hermana mayor y dejó unos niños. Una pequeñita, la trajeron para la casa. Y en la casa tuvieron que salir los grandes y dejaron los niños. Y en el tiempo que estuvieron fuera de la casa, le dieron un tetero que estaba dañado o algo así, y esa niña se agravó de tal manera que ya estaba toda así, como dicen por ahí, toda dejativa, bien como gris, y así ya torcía los ojos que estaba a punto de morirse. Mi madre fue muy resistente al evangelio, terriblemente, no, yo no quiero saber. Pero en el susto que tenía, pasaba un pastor que estaba abriendo una iglesia donde nos tocaba de pie. Yo más tarde fui. En esa época me refería de manera muy despectiva y muy despreciativa hacia los cristianos. Yo les decía cariñosamente, así cuando estaba de buen genio, esa plaga. Y de ahí para adelante. Y me estremecía y decía, yo nunca seré de esa plaga. Y fíjese hoy, no estar con plagas, sino con los hijos de Dios. Entonces, en el susto que ella tenía, pidió que el pastor pasara y orara por la niñita esta. Y oraron, yo no conocía nada de la Biblia, pero pasó como con la niña que resucitó el Señor. Se levantó a comer. Inmediatamente Dios la sanó. Y se levantó a pedir tetero. Estamos hablando de por ahí año y medio tal vez. Y entonces mi madre le quedó la inquietud de dos cosas. Una, ¿por qué Dios obraba en las casas? Porque mi madre creía que para que se diera un milagro tocaba ir a un templo. Eso es lo que enseñan, ¿sí o no? Si usted quiere un milagro de la milagrosa, ¿a dónde tiene que ir? A la milagrosa y prenderle una vela. Si no, no hay milagros. Eso es lo que enseñan. Y dos, le quedó la inquietud, si esta gente no es de Dios, ¿por qué lo respalda? Y no faltó el vecino, el instrumento del diablo que le dije, es que esos son brujos, eso es del diablo. Sin embargo, conste, a mi madre la invitó un hermano de ella que no era creyente. Y por haberla invitado, el hermano de ella, que no era creyente, mi madre se llamaba Berta. Berta, pues camina y miramos. Ese pastor es conocido mío, él expendía carne, me compra la carne y voy a ir porque me invitó. Y ese día el Señor entró en la vida de mi madre y permaneció mi madre fiel y firme durante todos los días de su vida. Nunca le oímos decir estoy desanimada. Nunca le oímos decir nada, como roca, porque había creído en el Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirles a ustedes qué sucede cuando Jesucristo visita una casa. ¿Quiénes de ustedes viven en casa o apartamento? ¿Quiénes? Porque tengo testimonios aún de los que viven debajo de un puente. No, en serio. Comencemos por leer un texto que nos leyeron en el seminario que nos hicieron el miércoles, jueves y viernes. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, eran los templos que tenían los judíos, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios, es decir, el evangelio, sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Cuando habla de dolores, se refiere a lo emocional.
Siempre no es una redundancia de dolores y enfermedades, no. Es el dolor, es lo emocional. Y así dice en Isaías también que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. Fíjese que el Señor no sintió lástima, sintió compasión. Diga compasión. Es ese fervor, es eso que motiva a una persona a una acción. Porque vio que era gente confundida, que no tenía quien los defendiera. Parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Ese es un texto que motivó al Señor a ir a las casas. Y el otro texto que tomé, la segunda parte de Juan capítulo 10 versículo 10, en la versión TLA: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la tengan plenamente. Diga. Quise buscar esta traducción de plenamente porque nosotros siempre confundimos abundancia con plata, con comida o con algo que se puede arrumar, con cantidades. Y quise esta versión que dice plenamente porque vivir a plenitud involucra un todo. Es cuando uno encuentra como satisfacción, llenura, gusto, razón de algo que está haciendo. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una vida bien plena, espiritual, emocional, física, económica y en todos los aspectos. El Señor no nos llamó a sufrir, el Señor nos llamó a salvarnos, y de añadidura quita los sufrimientos que como consecuencia del pecado vinieron a la humanidad. Pero el Señor vino a darnos vida, y vida ¿cómo? Y otra vez con abundancia plena. Otra vez, ¿vida qué? Eso se oye más bonito. Mire, todos nosotros tenemos una tendencia a imitar a alguien. Cuando esta iglesia crezca, ustedes van a ver los Osvalditos. Los Osvalditos van a orar. Siempre que vayan a orar, entonces usted los va a ver. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aquí estamos, y da la vuelta, Señor Dios. Y los Osvalditos caminan para allá y para acá. Y yo camino porque si me quedo así quieto, me duelen los tobillos. A veces me miro y digo, puede ser el exceso de peso, pero por eso camino. Casi siempre yo comienzo Padre Celestial y los Osvalditos van a decir Padre Celestial, porque nosotros tenemos siempre alguien a quien imitar. Bueno, eso es imposible evitarlo, pero hoy los voy a invitar a que imitemos al Señor Jesucristo. Eso se llama ser cristiano. Y el Señor Jesucristo, durante los días de su vida o cuando estuvo entre nosotros, nunca rechazó a nadie. Escuche, nunca rechazó a nadie. Él comió con los pecadores, sanó a los enfermos, habló con los despreciados, amó a los rechazados, hizo milagros los sábados, pero sobre todo nos enseñó a amar al prójimo. Amar. Amar es servir. Amar es darle un valor a las personas. Y el prójimo son la gente que nos rodea. Así que en el Nuevo Testamento Él nos dejó el ejemplo de su amor, y de una de las muchas maneras fue al visitar casas. También les cuento, cuando comencé a conocer al Señor, las iglesias hacían muchas reuniones en las casas. Una el domingo y una el miércoles en los templos, y el resto eran puras reuniones en las casas. Y las iglesias crecían mucho, porque la gente que no iba a los templos van a las casas. ¿Cuántos de ustedes saben el Padre Nuestro? Levanten la mano los que lo saben, si no los enseñamos aquí. Bueno, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hay una parte donde, bueno, todo el Padre Nuestro, pero esta parte es del oro. Venga
tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Los loros dicen el Padre Nuestro, pero no lo pueden interpretar y menos aplicar. Cuando yo le estoy diciendo, venga tu reino, le estoy diciendo, Señor, pongo mi vida, mi trabajo, mi casa y todo lo que tengo para que tú dispongas de esa casa, de ese trabajo o de lo que hay allí. ¿Sí me he hecho entender? Dígame. Bueno, entonces, una de las cosas que estuvimos viendo es la importancia de los grupos integrales. Va a haber gente que no viene aquí ni siquiera ofreciéndole asado. El próximo domingo tenemos aquí asado, ¿no? Camino lo invito, ya tengo unos. Y lo llamé y les dije, venga acá. Los voy a invitar a ustedes y les voy a comprar una boleta porque en la iglesia nos enseñaron que hay que darle al que nunca lo va a invitar y al que nunca le va a devolver. Todos ustedes pueden invitarme, no están invitados por mi parte pagando yo ni uno, porque ustedes sí pueden devolverme en el favor. Así que invité a los celadores de la cuadra y el próximo domingo 2, el tercero, le voy a llevar el almuerzo porque está cuidando allá la casa y hay que ser agradecidos porque la gente nacida de Dios es agradecida con el Señor y con quienes nos sirven. Digan, cada vez que el Señor visitaba una casa tenía un propósito. A mí me encanta saber que el Señor, cualquier cosa que suceda y estamos en las manos de Dios, tiene una razón de ser. Y muchas no la entenderemos aquí, pero las vamos a entender en el cielo. Pero yo confío en el Señor. Vea, mi amada esposa Emilce Correa se sube al carro y en pocos minutos se duerme. ¿Sabe por qué? Porque en los años que me conoce, que ha viajado conmigo, tiene confianza de que yo conduzco bien. Si ella no tuviera confianza, aunque de vez en cuando está despierta dice, ay, cuidado, entonces prefiero que vaya durmiendo. Por dos razones. Una, porque la miro al lado y digo, es tierna, es bonita y no dice nada, pero está confiando en mí. ¿Cuántos de ustedes confían en el Señor? Tenga la mano derecha y diga, Señor, yo confío que todas las cosas que tú haces son para mi bien. Bien, vamos a comenzar con la primera casa y es la boda en Caná de Galilea. En esa boda, fíjese que debía de haber alegría. Imagina una boda de llorones. Una boda de carilargos. Eso es contra cualquier situación. Así que con la visita que el Señor hace a la casa donde están celebrando una boda, nos enseña varias cosas. La primera cosa es que el Señor no es amargado, resentido, asocial. Asocial es el que no le gusta estar en sociedad. Ay, a mí no me gusta eso. Ay, yo no voy por allá. Ay, a mí no me gustan las multitudes. Ay, a mí no. No. El Señor era sociable y lo invitaron y fueron. Ustedes cuando los inviten a una reunión, vayan, guarden su lugar, pero vayan porque allí está Cristo con nosotros. Bien, la primera cosa. La segunda cosa es que estaban celebrando, estaban contentos, estaban felices, estaban dichosos, estaban para arriba, para abajo, por todo lado, pero se les acabó el vino. Y el vino no es como nos dicen los que nos dicen que era jugo de uvas. No. Era el vino que había pasado por un proceso vino. Eso no quiere decir que el Señor aprueba a los borrachos, porque uno se puede tomar un vino o dos vinos, depende de la costumbre que tenga, y no se emborracha. Pero si se toma un litro, ya la cosa cambia. ¿Me estoy haciendo entender? Yo no sé cuánta gente era, pero generalmente mucha. Y se les fue la mano. El maestresala, que era el encargado de mantener el vino, los niveles de vino, porque una costumbre bonita era que cuando usted llegaba a la casa, pongan cuidado para cuando yo vaya a la casa de ustedes, pero no con vino, sino con café. Entonces, al que estaba allí, tenían una jarra y había una persona
para mantener la copa llena. La llena. Por eso dice, el Señor es mi pastor, en el Salmo 23, mi copa siempre está rebosando, siempre está llena. Cuando el dueño de la casa quería que se fuera, no le llenaba más. Dios, colorín colorado, el vino ha terminado, vaya para su casa. Pero mientras estaba y quería que mantuviera allí, le mantenía la copa llena. Así que cuando yo lo visite, yo no tomo vino, pero sí tomo café. Usted está pendiente, ¿oyó? Porque si usted no me le echa sino una sola vez, yo me tomo mi café y hasta luego, Dios les bendiga. Lo bendigo y me voy. Ya saben cómo es. Entonces, para ellos era muy importante en todas sus mesas tener el vino cuando de pronto se acabó. ¿Y ahora qué hago? Cuando en una reunión que es para comer y en la mitad del camino dice, se acabó la comida, ¿qué? Tristeza, problemas, dificultades. Pero el Señor estaba allí. Aunque muchos dicen que fue por influencia de María, no. Mire lo que dice un texto de la Biblia allí. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Diga amén. Entonces, ¿qué llevó el Señor a esa casa? Alegría. Las casas de los cristianos deben de ser una casa alegre, no de ser de peleas, de discusiones, de dificultades, de todo eso. Ahí no va a estar Dios. Dios está donde hay paz, donde hay libertad, donde hay alegría. No tienen que poner esos vallenatos llorones o qué sé yo, ese reggaetón tan grosero. No tiene que mostrar su alegría que parezca que está loco. No. Sino que su cara sea sonriente, que salga y bueno, pues a los cobradores uno pocas veces le pele el diente, ¿no? ¿Qué quiere? Pero bueno, aún al cobrador. Mire que los testigos de Jehová me llegan a la casa y yo salgo. Buenos días, damas, a sus órdenes, que queremos hacer un estudio de las Sagradas Escrituras con usted. Entonces, bueno, es que lo que pasa es que yo soy cristiano y no de ahora, de mucho tiempo. Y entonces, pues algunas veces van unos muy tremendos. No, pues si usted tiene tiempo, le entramos y le damos una clasecita. Un testigo de Jehová, convertirme a testigo de Jehová. ¿Cómo le parece a usted? Eso es de admirar, yo les admiro. Entonces, pues la verdad es que la otra vez los entraba y los discutía y los ponía que votaran corriente, como dice, pero un día Dios me dijo que no lo hiciera más. Yo no lo haga más porque usted le hace, pues, es como burla para ellos. Cuando usted necesite alegría a su casa, recurra al que le puede traer alegría y se llama el Señor Jesucristo. Diga, ya Señor, esta casa está muy triste, está muy rara, está extraña. Necesito tu presencia para que traigas alegría. No va a creer que la alegría va a llegar con un camión que le trae unas cajas de vino. No, la alegría de ahora, la Biblia más adelante dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay peleas y todo eso. Llénense del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo es comparada con un borracho. Un borracho tiene un tufo. Yo cuando un borracho pare allá. Cuando un cristiano habla, la gente se da cuenta. ¿Sí o no? Un borracho es conocido por el caminado. ¿Sí? Ahí, le llaman atajar pollos. Un cristiano en su diario caminar, en su forma de actuar también. Y un día esto les voy a dar una enseñanza sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo, donde Pablo dice, no estén borrachos, llénense del Espíritu Santo. Así que si falta alegría, llame a Jesucristo, invóquelo. Él va a transformar el dolor y el sufrimiento en gozo y en alegría para gloria de Dios. Segunda casa que visitó el apóstol, que visitó el Señor Jesucristo fue la de la suegra de Pedro. Es que la casa de Pedro, pero yo creo que Pedro vivía separado de la suegra. ¿De verdad? ¿Sabe por qué? Los judíos eran muy apegados a lo que la Biblia dice. Por tanto dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Allí el Señor trajo sanidad. Al salir de la sinagoga, Jesús visitó la casa de Pedro
donde encontró enferma a la suegra del discípulo. Inmediatamente Jesús reprendió la enfermedad y ministró sanidad. La mujer fue sanada y comenzó a servir al Señor. Diga, mire lo que dice: e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Dice la Biblia en Santiago, cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos. Los ancianos nada tienen que ver con ciertos nombres de personajes que estoy viendo. Anciano en la Biblia es un título como pastor. Tenga 20 años, 30, 50, 60 o 70, es un título honorífico que se hablaba de los ancianos. Cuando dice que llame 70 ancianos para que acompañaran a Moisés, no eran 70 viejitos con 3 paticas, una de palo y 2 no. Eran gente, hombres que venían a acompañarlo. Digan amén. Así que si usted me dice anciano, como cierto personaje, yo no me enojo. Es un título que me está dando. Entonces, cuando el Señor va a su casa, es invitado a su casa y hay un enfermo, Él va a traer sanidad. Diga amén. Una se llame a otro. Estamos orando al Señor para que nos dé provisión para transporte, sí. Alguna ayuda para Georgina. ¿Dónde está Georgina? Vean, esta joven. Bueno, vamos a darle el título. Esta anciana, ya para sí, va a tener la misión de visitarlos, particularmente al que tenga una necesidad, para orar y como representación de la iglesia para ayudar, porque la iglesia debe de ayudar. La Biblia dice que Dios nos va a prosperar, en el estudio que hicimos, para que seamos generosos. Diga, se me han puesto enojados varias personas, no una ni dos, porque con respecto al estudio aprendí que cuando Dios me da mucho dinero, me lo da para que yo comparta, para que yo ayude. Entonces les pregunto, bueno, y si usted llegara a tener bastante dinero, ¿qué haría? Bueno, yo tendría paseos, compraría ropa, compraría una casa y todo como pirañas. Todo para ellos. Dios no les va a dar dinero. Si usted quiere ver a alguien bravo, dígale que Dios no le va a dar dinero. Si usted quiere ver así como cuando uno pasa por un consultorio de odontología y hacen muchas prótesis y las tienen exhibidas, dígale, a todos Dios les va a dar dinero, así no trabajen. Vea, ya comenzaron a sonreír, ¿sí ve? Pero dígales que no, que Dios no les da dinero para que sean egoístas. Dios nos va a dar dinero para que seamos generosos, porque Dios nos quiere bendecir para que seamos de bendición. Y si usted me dice amén y es de apellido Tiroso, no le va a dar nada. Yo no sé. Bueno, la tercera casa que visitó el Señor Jesucristo lo hizo en Cafarnaún. Cafarnaún era una casa, leamos allí, al llegar a la casa que le servía de posada entre los viajes, una multitud se acercó a Jesús en busca de varios milagros. Pero un hombre paralítico le llamó la atención al haber sido introducido a la casa por el techo por sus amigos. Admirado por esa fe, Jesús perdonó sus pecados y restauró su salud. El texto central de esta narración dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de enfermedades psicosomáticas? 2, 3, 4, 5, 6. Es cuando una persona que le duele la cabeza, que le duele la espalda, que le duele esto, y va al médico y le hacen toda clase de exámenes y no le encuentran nada. Entonces el paciente dice, ese médico no sabe, es un matasanos. No, ese hombre no sabe nada. Y el médico dice, claro que ya han ido descubriendo, este problema o esta enfermedad no es de índole orgánico, es un problema mental o también puede ser espiritual. ¿Me hago entender? Escuche esto.
Entonces, un paralítico, ni los pies, ni las manos, sino los ojos. Y había tanta gente, bueno, las casas eran un poco pequeñas y había dificultad, ponían una escalera por la parte de afuera y luego dentro tenían una claraboya donde subían y bajaban los alimentos. No es que la gente haya ido a romper la casa como predicaba alguien. Vea, fe es que si nos toca romper el techo, hay que hacerlo. ¿Qué tal se llena este templo y usted llegue a romper este tejado que bien costoso que sí es? Ni Dios ni nosotros se lo vamos a agradecer. Entonces tenía una claraboya y ellos corrieron esa claraboya y bajaron al paralítico todo torcido. Y cuando está ahí, yo creo que con los ojos miraba al Señor y el Señor le dice, ojo con esto, tus pecados te son perdonados. Ese paralítico yo creo que miró mal a los 4 amigos que lo trajeron. Yo no vine a que me perdonen pecados, yo vine a que me sane, como cuando usted está más sacudido que Domingo de Ramos o más pelado que sobaco de rana. Y entonces yo hablo de dar, yo no vine a dar, yo vine a pedir. Yo vine a que me digan cómo descubro plata. Pero es que hacen lo contrario, antes me están expidiendo. Yo no vine a eso. ¿Usted cree que el Señor hace algo sin una razón? El Señor es un Dios que conoce toda situación y tiene propósitos. Diga. Amén. Ese hombre estaba paralítico porque dentro de la religión judía habían 612 mandamientos y de pronto era así, bien tremendo, desobediente, y el sentimiento de culpa, la religiosidad, lo llevó a estar paralítico. Mucha gente enferma del corazón, hay cualquier cantidad de enfermedades que traen como consecuencia el sentirse culpables, porque a la gente le es más fácil sentirse culpable que sentirse perdonado. ¿Cuántas veces usted ora pidiéndole perdón al Señor y cuántas veces ora dándole gracias a Dios por la vida? Nos han enseñado a sentirnos culpables. Es más, hay oraciones como esta: Señor, tú sabes que soy una cucaracha, tú sabes que soy una basura, un gusano, tierra, polvo, mugre. Señor, ¿usted cree que el Señor muere en la cruz por cucarachas, por basura, por gusanos, por todo? El Señor muere por aquellos que llevamos la imagen y la semejanza de Dios. Aprenda a valorarse. Pero ese sentimiento y esa religiosidad lo había llevado a estar paralítico. Lo que él necesitaba era sentirse perdonado, y muchos de sus problemas y de mis problemas van a quitarse cuando nos sintamos perdonados, cuando nos sintamos en comunión con Dios, cuando sintamos que estamos perdonados y que toda condenación el Señor la ha quitado de nuestra vida y ahora somos libres para honra y gloria de su nombre. Y entonces no falta. Yo no sé, yo a veces ando con gente que dicen cosas, unos dichos todos extraños. Uno es Abelardo, pero no el que está aquí, otro. No falta un mosco en la sopa, un mosco en la leche, cosas como esas. No faltó un mosco en la leche ese día. Tan pronto el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, ahí mismo, ¿quién se cree que vino a perdonar pecados? Solo puede perdonar Dios, porque la Biblia dice que solo Dios puede perdonar. Eso es cierto, pero es que Jesucristo es Dios. Lean esos textos y pídanle revelación al Señor y verá que uno aprende cosas. Claro, el hombre entonces le dice el Señor a esos otros, porque ahí ministró, fue a los otros, dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el tipo, dice la Biblia, que recogió ahí sus cosas al hombro y se fue para su casa, porque Cristo Jesús es poderoso. Amén. Y eso va a ser allá en su casa. Amén. Va a traer a alguien que tal vez no le han encontrado. No, pues yo no sé qué es lo que tengo. Puede ser una enfermedad psicosomática o puede ser un demonio. Pero el Señor puede liberar a esa persona y mandarla sana para su casa nuevamente, para gloria de Dios. Y qué más bonito que le puedan decir, Henry,
El día que yo fui a su casa, ese día que ustedes oraron por mí, el Señor me trajo respuesta. Esa gente queda ya con terreno abonado para que la palabra, para que la semilla continúe. Diga. Eso. Luego, son 50 casas y voy a hablar de la cuarta. Está muy largo, Dios. Lo tremendo es que ya me han enseñado a hablar 1 minuto y 5 minutos y se me hace largo. Yo no sé aquí por qué se me va el tiempo. La casa de Leví. Leví es el tal Mateo del Evangelio según San Mateo. Y ese era un publicano, y los publicanos eran bien regulares. Jesús trae allí arrepentimiento. Jesús fue invitado a comer a la casa de Leví, un publicano cobrador de impuestos. Pero los fariseos enseguida comenzaron a discriminar a Leví por su pasado y cuestionaron a Jesús y a sus discípulos por comer con él. Yo creo que le citaron el dicho: dime con quién andas y te diré que este Jesús es de la misma gentuza de esos publicanos y esos discípulos igualitos. Y aquí está la buena noticia para nosotros, ojalá que lo tengamos presente, y dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Diga amén. Oiga, Señor, ayúdame. Con ganas, Señor, ayúdame a entender que tú no buscas justos, sino pecadores al arrepentimiento. No traiga aquí gente santurrona, perfectos, esos que caminan como gato ladrón, pero a fin y al cabo, ladrón el gato. ¿Sí, aquí? Hay unos que hasta cristianamente cogen un caminadito raro, y hay otros que cogen un hablado raro, y hay otros que cogen una oración rara. Todo eso es religiosidad. Si aquí fuera un museo de puros santurrones, pues les voy a contar que yo no estaría aquí. Dios me ha puesto a predicar durante todos estos años para decir: mire, con todo y lo que es Osvaldo, así de, mire lo que yo puedo hacer con él. La demostración de que Dios puede hacer cosas buenas de alguien bien tremendo, cansón, de todo lo que usted quiera, soy yo. Pero no es porque sea el como algunos se creen. Y algunos hablan: ustedes los pecadores, ustedes los que. ¿Cuáles ustedes? Dicen nosotros la cartilla. ¿No le parece? Nosotros. Por eso es que mucha gente miran en los pastores unos santurrones. Es más, hay algunos pastores que llegan a ser más santos y más buenos que Dios, y otros a condenar lo que Dios no condena. Y la gente: bueno, hombre, ignoran la Biblia. El Señor vino a buscar gente al arrepentimiento, y para arrepentirnos necesitamos entender que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Mientras Dios no se ocupe de hacernos entender que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, no hay quien lo cambie. Esta mañana leía la noticia, es que la mamá del Chapo Guzmán está orando para que el Señor obre en la vida del Chapo y lo cambie. Es bueno, amén, como para que lo salve, dirá la viejita. Pero esta no es hora de orar para que lo cambie. Eso tocaba hacer cuando estaba chiquito se quedó, cuando tenía poquitos años. Casualmente lo llaman Chapo porque es chaparrito, de ahí viene el nombre de Chapo. Es ahora. Las abuelas, las mamás que tienen aquí sus hijos, es ahora. Cuando hay que traerlos a la iglesia, es ahora cuando les tenemos que enseñar la palabra. Diga. Pero de esos que para alguna manera están todos terribles, entonces traigámoslos al templo, traigámoslos a la casa, a la reunión, y voy a quedarme en la casa número 5.
la casa de Simón, pero este no es Pedro, sino otro. Jesús trae unción y perdón. Diga amén. En Israel había una costumbre que cada vez que alguien llegara a alguna casa, el anfitrión ofrecía agua para lavar los pies y las manos del visitante. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón, él no le ofreció tal hospitalidad. Pero he aquí que hubo una sorpresa para todos. Cuando una mujer entró, lavó los pies del Señor Jesús con sus lágrimas y lo secó con su propio cabello y lo ungió con un ungüento. Jesús vio el amor de aquella mujer y dijo delante de todos: por lo cual te digo que muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuántos de ustedes fueron pecadores tenaces? Levanten la mano. Todos los que fuimos y somos, amamos a Dios mucho porque Él nos perdona. El Señor empleó muchos ejemplos para instruir. Por ejemplo, una de esas es cuando un hombre debía una cantidad millonaria y vino y dijo: yo no tengo con qué pagar, Señor, no tengo con qué pagar. Y dice que movido a misericordia le perdonó esa cantidad. Y él está saliendo y encuentra a otro que le debía una mínima cantidad y lo coge, le aprieta el cuello y le dice: me paga o lo mando a la cárcel hasta que me pague el último centavo. El que debía millones no tenía con qué pagar, y el que debía poquito tampoco tenía con qué pagar. Eso los igualó a los dos. Los dos no tenían con qué pagar. Y así estamos nosotros. Hubo unos que tal vez pecaron mucho más que nosotros, otros por la mitad y otros más poquito, pero no tenemos con qué pagar el precio de nuestro perdón. Así que hablamos al Señor, le pedimos misericordia y Él nos perdona. Cuando usted permite que se haga una reunión en su casa, recuerde que el Señor Jesús trae unción y perdón para su vida y va a tener experiencias bien bonitas. El Señor trae vida, el Señor trae muchas cosas, y vale la pena que abran sus puertas para que hagamos de la manera más sencilla un grupo pequeño. Se llama grupos integrales, porque queremos velar por el espíritu, el alma y el cuerpo de las personas. Pónganse de pie, por favor. Que yo vivo en arriendo. En el momento en que usted arrendó, ya esa es su casa. No le pueden poner peros que no, que aquí llegó un viejito calvo barrigón que no quiero que vuelva. Usted dice: alto allí, yo pagué mi arriendo. El barrigón y calvo soy yo. ¿Para qué digo que uno así como con acento venezolano que le dicen el profesor? No. Los de acá venezolanos, levanten la mano, lo echamos aquí los venezolanos, 2, 3, levanten, 4. Y allá arriba en Villa del Mar tenemos otros venezolanos. Cónchale, chico. Estamos bien. Digan conmigo: Padre Celestial, te voy a invitar una vez más para que gobiernes mi casa, y diré como aquel siervo tuyo: mi casa y yo serviremos al Señor, Dios de los cielos. Yo sé que tú vas a traer bendición a mi vida y a aquellos que van a venir para conocer que hay respuesta en ti, Señor Todopoderoso Dios. En el nombre de Jesús, hoy declaramos tu palabra viva, poderosa, eficaz en mi vida y en la vida de mi familia. Gracias, Señor, por enseñarme
que en las casas tú haces cosas grandes y maravillosas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520, Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.